Bueno, pues veo un partido bastante competitivo, en el cual sabemos que el Baracaldo está haciendo un año muy bueno, es muy serio atrás, está encajando pocos goles, estamos viendo que está ganando muchos partidos 1-0, 0-1, y yo creo que va a ser un partido muy disputado, porque es un equipo muy fuerte, y el cual yo creo que por pequeños detalles se verá quién gana y quién no. Hombre, está claro, acabar el año, si ganamos ahí en Asesarre, acabaríamos el año con 30 puntos, es una cifra muy buena, yo creo, y encima ganando en un campo en el cual daríamos un golpe encima de la mesa y diríamos que estamos ahí para poder pelear por otras cosas. Sí, es verdad, hemos tenido unos cuantos empates, en realidad solo hemos perdido un partido que fue en Santander, que es un campo en el que puedes perder, un equipo muy bueno, el Racing. Pero bueno, sí, tenemos que intentar volver a conseguir esa senda de las victorias. Me acuerdo que tuvimos una racha de 3 victorias seguidas y la cual, si la volvemos a recuperar ahora antes de que acabe el año, que quedan 2 partidos, antes de que acabe la primera vuelta, pues se pueden hacer cosas bonitas. Sí, el vestuario está genial, la verdad es que tenemos un grupo excepcional, sí que es verdad que ahora han salido 2 jugadores, Yasser y Martín Bengoa, pero el equipo está bien, yo lo veo bien físicamente y yo creo que podemos hacer un buen papel. Sí, claro, pasé 4 años magníficos allí y siempre cuando vuelvo a la Asesarre, la verdad la gente pues parece que me guarda el recuerdo con cariño y bueno, yo la verdad es que estoy agradecido de ello. Y bueno, pues con ilusión de volver, pero claro, una vez entremos al campo, durante esos 90 minutos jugamos en contra de ellos e intentar ganarles. Pues bien, me acuerdo que empecé sin contar con muchos minutos, pero yo he estado trabajando a muerte en los entrenamientos y cuando tuve la oportunidad, pues parece que la he aprovechado y ahora de momento pues estoy jugando, estoy bien, físicamente me encuentro bien y me están dando esa confianza los místers, así que les intentaré responder de una manera positiva. Bueno, es el último partido del año, creo que durante todo este año hemos hecho muy buenos partidos, que el rendimiento del grupo ha sido muy bueno, tanto el año pasado como este, y todo el mundo quiere terminar con buenas sensaciones, el irse a casa con los deberes hechos y sobre todo, pues bueno, conseguir una victoria en la Asesarre, pues es uno de los campos que todo el mundo quiere ganar, ¿no? Además sería volver otra vez a acercarnos a esa zona donde hemos estado durante toda la temporada y bueno, y un poco refrendar, ¿no?, todo el trabajo que se ha hecho desde pretemporada. Sí, porque al final los resultados pues quizás no han acompañado, pero lo que es la labor que se ha hecho y sobre todo las sensaciones que hemos dado en todos los partidos ha hecho que, bueno, pues que tengamos opciones siempre de ganar los partidos y en este tramo nos han conseguido, pero eso no quita para que sigamos siendo peligrosos y sobre todo no tenemos nada que perder y sobre todo porque creo que es un partido muy bonito y sobre todo porque creemos que podemos ir a por la victoria y un poco termina el año que creo que el grupo lo merece, ¿no? Sí, pero al final estamos teniendo que competir contra todos y contra todos hemos tenido dificultades, hemos tenido soluciones, hemos conseguido buenos resultados tanto con los de arriba como los de abajo y en ese aspecto no tenemos ningún miedo, tenemos respeto pero tenemos mucha ambición y yo creo que el sábado todo el equipo pues bueno, va a intentar pues dar ese plus para poder conseguir esa victoria. Sí, yo creo que en líneas generales el equipo está compitiendo bien en todos los campos, tanto en casa como fuera, pero las dificultades que estamos teniendo en casa pues son un poco también provocadas porque esa posición hace que el resto de equipos también venga mucho más preparado, igual con más reservas y fuera de casa creo que la dinámica que tenemos es buena esta temporada y la anterior y yo creo que no tenemos miedo a nadie y ante eso pues bueno, creo que los planteamientos que estamos haciendo pues bueno, están conllevando victorias fuera de casa que realmente cuando salimos el equipo va confiado en ese aspecto. Bueno, beste derbi batez, nik uste dut Lasarre zelai gatza dela, baina bueno, gu irabazteko intentzioa esango gara. Baina, nik uste dut partidu guztiak direla bigarren mailan nahiko zailak aurrera eta atzeko ez. Talde guztiak ondo landuta dauz, batez behin Barakaldo ez, ikusten baduzu, ez dagoelik hartzen, eta hortik aurrera, okasen aukerak sartuik ditu. Hirugarren dago, eta nik uste dut partidu zoi bat izango gara, baina guke gure ideia jotea da eta partidu aurrera atzea. Bai, ia bete bat dramaguia ez, hiru empate lortu ditu eta porrot bat, hor Sardineron, baina nik uste dut taldearen ematen dauen itxura ona dela ez, nik uste dut lehenko gunean hemen kulturalen kontra pilo bat faldo efait, pilo bat erratu genuen porterean aurrean, baina nik uste dut hori dela, nik uste dut partidua
aurretik jartzen bagara, nik uste dut Barakaldon plan oso aurrera eman beharko dagoela, eta hortik aurrera hor egongo dira, biratzen dugu zen utxuneak eta espazioiek. Nik uste dut taldearen segizango oso apurtxu bat trajektoria, eman duguna, etxean apurtxua gehiago esaten dakuz partidok ateratzea. Hori da, taldeak ja respetu bat hartu eskuela guri, eta hortik aurrera, kosta egiten da, partiduak zabaltzea, eta batez betxean. Nik uste dut lasarren moduko talde zelai baten, guk gure futbola egiteko aukera